Buenos días, gracias a todos por venir. Tanto el tribunal como el público. Comienzo con la defensa de mi TFG. Con este proyecto propongo una serie de piezas audiovisuales que se nutren entre sí de manera transdisciplinar. Principalmente hago uso de la fotografía y el vídeo. Sin embargo, también utilizo técnicas como el collage, el poema objeto o la composición musical. Para componer las piezas parto de la observación y la apropiación de elementos, sujetos y lugares. Los reorganizo para contraponer y explicitar las facturas presentes en el lento y silencioso cambio. El territorio en el que trabajo es la ciudad de Málaga, donde descontextualizo la rutina diaria para provocar una reflexión profunda sobre mi experiencia de habitar en el entorno. Los principales temas que mueven y configuran mi obra son tensiones cotidianas tales como la agresiva gentrificación en la ciudad, la efervescente digitalización que nos repercute a todos cada vez más, la turistificación religiosa que se genera en torno a las tradiciones locales, el contraste social, económico y cultural entre residentes locales y residentes y turistas extranjeros, los problemas asociados a la vivienda que cada vez aprietan más a las nuevas generaciones, en las que se está generando un clima de incertidumbre con respecto al futuro y al de su tierra. Todo ello desde un punto de vista personal, político y satírico. Para poner en contexto hablaré un poco sobre mis proyectos del tercer curso, en los que comencé a abordar problemáticas sociales y personales a través del uso del vídeo y la instalación audiovisual. Voy a empezar con La Isla, un proyecto de Proyectos Artísticos 2. Esta instalación expone mi propio espacio de trabajo en la facultad. Creé este espacio debido a la necesidad de encontrar mi lugar en un entorno ya ocupado por otros compañeros. La instalación, que ocupaba casi todo el aula, ponía el foco en los desechos y subproductos del acto creativo de los estudiantes, utilizando para destacar estos elementos la luz. Así desplazaba la atención de las piezas finales hacia el conjunto de pensamientos y circunstancias que surgen durante el proceso creativo. Otro proyecto es Miralsuelo, parte de estrategias artísticas en torno al espacio 2, también de 2023. Este proyecto comenzó como una propuesta relacional, en equipo y de carácter participativo, junto a Gloria Ranz y a Elena Rivera. Nos centramos en analizar la gestión de residuos urbanos en la ciudad. Observamos diferencias en la limpieza de diferentes zonas, organizamos recolectas de basura en varios barrios, y el resultado de esta experiencia fue un documental que capturó todo el proceso. Ambos proyectos reflejan mi interés por las formas en las que las personas interactúan con el entorno y cómo se puede abordar las problemáticas sociales a través del arte. En esta diapositiva he querido mostrar algunos de los referentes y lecturas que he realizado durante este trabajo y que han influido en mi forma de abordar los temas, destacando 10 cuadras alrededor del estudio de Francis Ali y No cosas, quiebras del mundo de hoy de Byung-Chul Han. Con un gran interés por el entorno iniciado en el tercer curso, comencé a grabar y fotografiar a las personas en la ciudad, explorando su relación física con la tecnología móvil en el espacio público. Compuse con este material la primera serie de 7 fotografías, aunque originalmente fueron 30, pero que se redujo en virtud de su asimilación. Con esta serie fotográfica, a través del humor y la descontextualización, trato de evidenciar los síntomas de obsesión y desconexión que se esconde detrás de nuestra relación diaria con nuestros smartphones. Me centré en analizar la relación física que tenemos los seres humanos cuando utilizamos nuestros dispositivos en el espacio público. Agachamos la cabeza ensimismados en el aparato y el resto del entorno desaparece. La información de la pantalla nos atrapa mentalmente en un espacio de las no cosas y sin embargo nuestro cuerpo sigue presente en el mundo. En la mayoría de las imágenes los retratados son turistas, porque hay calles de esta ciudad en las que solo se ven a ellos. Esta condición, no buscada en principio, se convirtió en uno de los pilares fundamentales de mi trabajo, la turistificación y la consecuente gentrificación de la ciudad. Los dispositivos móviles, inherentes al ser humano contemporáneo, participan también en la manifestación popular de la Semana Santa. Es común ver aglomeraciones de personas usando estos dispositivos para registrar el evento, cambiando radicalmente su relación con el acontecimiento. Transformando el carácter de culto a experiencia, de vivencia a imagen, de cultura a mercancía, la presencia del móvil no transforma directamente la tradición que parece mantenerse inalterada, sino que transforma a los seres que la viven, haciéndolos testigos y verdugos del cambio a todo el que decide mirarla a través de la pantalla. Con este vídeo pretendo generar una reflexión sobre cómo hemos dejado que la tecnología se apodere de nuestra forma de actuar. En pos de la libertad de elección, los dispositivos móviles vinieron a resolver y crear nuevas necesidades, mientras van generando problemas, cambios y virtudes que la sociedad asimila de forma atropellada y acumulativa.
El vídeo refleja esa personalidad cómplice, confesándose a través del smartphone frente a su nuevo Dios, alterando la icónica oración, ajustándose a las necesidades de los que se ha convertido en su nueva religión, resignificándose unas frases que cada vez pierden más sentido. Explorar las conexiones entre la religiosidad popular y nuestra sociedad ha sido una de mis mayores fuentes de inspiración a la hora de realizar obras para este proyecto. Entonces fue cuando me percaté de la existencia de estas figurillas religiosas kitsch y de mala calidad en la mayoría de bazares de la ciudad, cosa que tiene sentido pues son iconos locales. Con la intención de realizar un registro de estas figurillas en su contexto, que es la estantería de un bazar, hice varias derivas fotográficas visitando diferentes tiendas que encontraba y viendo cómo se situaban sobre ceniceros o junto a material de papelería. Sin embargo, me fijé en un detalle. Visité un total de 32 bazares y prácticamente en todos podríamos encontrar figurillas de una empresa valenciana llamada Casa y Menaje, que los importa y distribuye por todo el territorio nacional. De hecho, a un precio muchísimo menor del que vemos en tienda, que ronda unos 14 euros. Fue aquí cuando decidí ponerme en contacto con esta empresa para preguntar de dónde salían todas estas figuras. No fue sorprendente la respuesta: China, concretamente Guangzhou, una ciudad costera en la provincia de Fujian. Efectivamente, esa figurita del cautivo o de San Pancracio a la que tu abuela le ha puesto un duro en el dedo se produce a 10.932 kilómetros de aquí. Este dato me pareció abrumador. ¿Cómo algo que pertenece a la cultura identitaria de un lugar específico puede producirse tan lejos? Dado lo ilógico de este proceso, creé esta serie en torno a ello. Recordé la festividad de la Virgen del Carmen, una tradición local de los pueblos costeros que consiste en procesionar a la Virgen hasta el mar y luego montarla en un barco para continuar la marcha. Me pareció interesante cómo estas figuritas, sin saberlo ni ser la intención de nadie, ya habían sido procesionadas por medio mundo hasta llegar a esta región. Por eso las convertí en una especie de oda a la deslocalización de la producción, destacando que los trabajadores en lugares como Guangzhou reciben salarios irrisorios y trabajan en condiciones que rozan la explotación. Esto hace más barato fabricar estas figuras y prácticamente cualquier producto y transportarlos a través de 3 océanos, generando una cantidad absurda de contaminación y problemas derivados en el camino, incluida la desaparición del tejido industrial en países como el nuestro. El desarrollo de transportes y telecomunicaciones no solo ha facilitado el transporte de mercancías, sino que también el de personas. El turismo, como actividad lucrativa, busca ser explotado. Se pretende conseguir la mayor cantidad de transacciones para, en teoría, enriquecer a la sociedad a base de trabajo hostelero precarizado, imagino. La entrada de consumidores externos genera diferencias en gustos y salarios, alterando la economía local debido a la disparidad de poder adquisitivo entre residentes y visitantes. Con el tiempo, los servicios se enfocan principalmente en los extranjeros, más rentables, suprimiendo lo local para agradar las necesidades de los ajenos. Consecuencia de esto encontramos la gentrificación en las ciudades, convirtiendo los centros turísticos en lugares impersonales y, de nuevo, globalizados, además de la expulsión de los locales hacia la periferia. Es por ello que cuando encontré este cuadro en la basura decidí trastocarlo para así desvelar en una representación pictórica antigua de la ciudad lo que pronto ocurriría en ella. Hoy en día, alrededor de 2 millones de personas de origen andaluz viven fuera de la comunidad autónoma, de las cuales casi 200.000 residen en el extranjero, mientras que la población extranjera residiendo aquí asciende sobre los 600.000. Poco a poco la población se va disgregando y como consecuencia de todo esto las costumbres y tradiciones locales se van homogeneizando, aplanándose en el cliché o en el recuerdo de aquellas personas que decidieron llevarlas en su maleta para empezar su vida en otro lugar. Focalizar el tejido económico en el turismo hace que otros sectores económicos se vean menos estimulados y por consiguiente haya una ausencia de puestos de trabajo en otro tipo de sectores que parecen no tener cabida debido a su dificultad para vendérselo a un guiri. Para reflexionar sobre todo esto creé una imagen profundamente simbólica, con elementos representativos de las ideas que influían en mi cabeza en esta reflexión personal. Utilicé una maleta roja, brillante y llamativa, arquitectura civil que representa no solo al que llega, sino también al que se va. Añadí un crucifijo dorado, el símbolo por excelencia de la religiosidad. En lugar de un poema objeto emancipado en un cubo blanco, lo presenté como objeto fotografiado. La imagen se enmarca en la estación de Málaga María Zambrano. Un lugar de paso, despedida y reencuentro, un punto de entrada y salida de cientos de personas a diario. Uno de los recursos más interesantes que había conseguido de mi archivo de tomas callejeras eran los planos con el objetivo desde lugares donde los viandantes caminaban.
Este vídeo se titula Royal Gentrifying Army. Lo traduje al inglés tanto en contenido como en título con el fin de que si lo encuentra alguna de las personas retratadas pueda entender con mayor facilidad el aspecto crítico. Al aplicar un efecto de repetición en estos planos logré crear una especie de nube de turistas desfilando por las calles, con un ejército de invasores. Esta analogía me llevó a transformar estos planos en un desfile militar, donde cientos de turistas toman posesión de la ciudad, multiplicándose incansablemente. Este recurso tenía un sentido discursivo, y para guiarlo al terreno al que yo lo estaba interpretando, investigué sobre marchas militares, de manera que la banda sonora aportara retórica. En las letras se pueden escuchar frases como «hay mucha gente que no nos camela», como si fuera un delito ser de la legión extranjera, o «vamos por la carretera y nuestras carnes se tuestan al sol». Estas letras, en su contexto original de marcha militar, articulan un discurso muy distinto, pero acompañadas de imágenes de turistas agolpados adquieren un sentido satírico respecto a la presencia de los mismos. Una de las consecuencias que más gravemente afecta a la población es el problema de la vivienda. Por motivos prácticos, para cursar esta carrera he tenido que mudarme a Málaga. Sin embargo, encontrar un alquiler que me pudiera permitir fue una tarea complicada, aunque finalmente encontré una diminuta habitación con estas condiciones. Estas escaleras formaron parte de mi experiencia en la ciudad y resultaron un sitio muy propicio para la reflexión y la fatiga. Es por ello que decidí hacer piezas de vídeo en torno a ellas. La primera, titulada Condena, consiste en un bucle en el que se me ve a mí bajando la basura. La temporalidad en esta pieza se convierte en un factor fundamental para comprender la magnitud del pasaje de Namiel de Castro. También de noche consiste en dos paneos cenitales casi idénticos. En esta pieza sí que altero la temporalidad y genero así una especie de baile, logrando un juego espacial en el que el cambio de pantalla y sentido ofrece una experiencia visual más inmersiva. Por último, en Mirada ofrezco una visión distinta a las escaleras. En vez de estar delante de la cámara, me posiciono detrás y capturo mediante la técnica del timelapse una composición visual donde me centro en los detalles, mostrando las condiciones de la escalera, del tendido eléctrico, de las fachadas descascarilladas y con humedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto hemos llegado al final. Muchas gracias por escucharme.